Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024. Nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Eulogio Silverio, para dar continuidad al programa El Archivo de la Voz. Hoy nos encontramos con la visita del profesor Juan Manuel Acosta. El profesor Juan Manuel Acosta es filósofo, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hizo estudios en el Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino. Es candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad del País Vasco. Y es maestrante del programa de metodología de la investigación científica de nuestra escuela. Bienvenido, profesor Acosta. Gracias, es un gratísimo honor contar con su presencia en este programa de la gestión del profesor Eulogio Silverio. Gracias. Como es de su conocimiento, este programa ha sido ideado por el profesor para proyectar hacia el porvenir las voces, las ideas y el perfil de los profesores de gran renombre o de gran peso en la escuela, entre los que se encuentra usted. ¿Qué buscamos? Que usted nos aporte elementos suficientes acerca de su trayectoria vital, de dónde usted es, quiénes son sus padres, sus recuerdos de infancia, sus anécdotas, así como su trayectoria académica y, naturalmente, en sentido general, su trayectoria profesional. Así que bienvenido y usted tiene la palabra, profesor Acosta. Gracias. Me distingue la invitación. Me siento muy a gusto aquí en este espacio. Juan Manuel Acosta es un amante de la vida, eso así me considero, un amante de la vida y del buen vivir. En el buen vivir lo considero simplemente armonía conmigo mismo, con lo demás, con la naturaleza y con la trascendencia. Vengo de una clase social muy humilde, no sé si habrá otro término, y de la zona rural de Moca. Mi familia es de origen campesino, de la montaña, Puesto Grande concretamente, carretera Moca a Jamao, buscando mejores ámbitos, mejores espacios. El instinto de sobrevivencia llevó a mi padre a mudarse a San Francisco de Macorís. Era la tendencia también en aquellos tiempos. Mi padre era uno de los más pequeños de una familia de 18 hermanos. De los que se criaron fueron 18 hermanos, ¿verdad? Y se mudó a San Francisco de Macorís junto con otros hermanos, primos, compadres, amigos de la juventud temprana, buscando nuevos aires. Mi madre de la misma comunidad, Puesto Grande, y según me cuentan, mi papá iba cada 15 días a comer amores y se quedaba donde sus familiares. Entonces, la boda se produjo en febrero, 5 de febrero. Hace mucho tiempo de eso, 1971. Y pues se mudaron a vivir a Macorís, pero pronto hubo que regresar por un asunto de familia, la muerte de un familiar. Eso provocó entonces que mis padres fueran a cuidar a unas personas que tenían por allá en estado de vulnerabilidad, pues, y ahí entonces fueron las raíces, mis raíces. Alegre, junto con muchos niños de la comunidad, que no encontrábamos juguetes, no había juguetes, sino que teníamos que ejercitar la creatividad para crear juguetes con los instrumentos que habían ahí, básicamente árboles,
la imaginación crece, las relaciones, el intercambio y por supuesto la motricidad. Eso crece enormemente en el campo, zona montañosa. Luego el trabajo en el campo, esencialmente con el tema del café. En la zona cafetalera en aquellos tiempos había un horario escolar diferente, un cronograma escolar diferente que en la ciudad. El año escolar comenzaba en enero y terminaba en septiembre. Ya cuando pasé a quinto grado, entonces el cambio. Y la pregunta obligada, ¿y las vacaciones? Sí, pero una niñez bonita, sí, y feliz sobre todo. ¿Se avista el mar desde Puesto Grande o solo la sierra y el cafetal? Solo la sierra y el cafetal. El mar lo conocí ya como a mis 20 años. Sí, sí. ¿Tiene usted recuerdos de infancia, alguna anécdota, algún recuerdo que de alguna manera marcara su vida? Bueno, son muchos los recuerdos. Conservo la amistad de algunos compañeros de mi primera experiencia en la escuela. Sería el kinder, aproximadamente primero, no tengo la precisión de la memoria, pero de allá recuerdo algunos niños que no eran de mi comunidad, sino de una comunidad cercana que iban a mi escuela y todavía somos amigos y todavía nos comunicamos. Pues básicamente eso, las experiencias constantes con los animales. En mi casa, por el tema de la subsistencia, siempre habían algunos cerdos, algunos chivos, reses, y entonces el momento fuera de la escuela, pues era el momento también de colaborar con la casa, atendiendo los animales y ese tipo de cosas. Es decir, que toda la vida fueron experiencias bonitas. Carencias, pero sí. ¿Profesores de primaria, de secundaria o intermedia que marcaran su vida? Sí. Mi profesora que me alfabetizó, después fue mi alumna en la universidad. Qué bonito, qué grata oportunidad, qué bonito. Sí, me emociono todavía con ¿El nombre de ella, profesor? Ondina López. Ondina López. Sí, sí. ¿Y qué recuerdos conserva usted de ella, de la infancia? Bueno, es mi segunda madre, era una de las mejores amigas de mi madre. Y yo no sé por qué, si el destino o qué, pero hace unos 35 años viven una al lado de la otra. Sí. ¿En Puesto Grande? Sí, Todavía? sí. Sí. Y ese niño, recuerdos de sus padres, de sus hermanos, de la vecindad. Sí, definitivamente. Después de la escuela, si era en la mañana, entonces los quehaceres de la casa, en apoyo a la casa, y ya en la tardecita, el juego de todos los muchachitos del pedazo, el juego a las placas, juego a la pelota, juegos informales, y luego entonces hacer las tareas en la casa, con una vela, a veces con una lamparita de gas, humeadora, sí, sí. Y luego de la educación preuniversitaria, la universidad, el seminario, ¿cómo surge esa vocación por el pensamiento abstracto, por la filosofía? ¿Cuánto tiene que ver esa educación preuniversitaria, la presencia de papá, de mamá en esa vocación de maestro y de filósofo? Hay muchos elementos que se conjugan. Por mi maestra Ondina me ha dicho, no me acuerdo exactamente, que yo escribía bonitos pensamientos para ella cuando comenzaba a escribir. Cosas que en mi grafía había que hacer una interpretación para, para distinguir lo que yo escribía, pero no recuerdo exactamente. Por mi maestra me dice que yo producía bonitos pensamientos y eso.
Luego en el bachillerato había que trasladarse lejos de mi casa, a la ciudad de Moca, al liceo. 2 kilómetros aproximadamente a pies primero y luego entonces tomaron un transporte público, una bola. Hice 2 años del liceo y luego entonces me traslado al seminario San Pío X en Licey al Medio. Motivado por un sacerdote que era, yo quería ser como él. Primera cosa que me llamó la atención de él siempre tenía alegría. Veía en mis padres, en los vecinos, siempre algo de estrés, pero en él veía que no tenía nunca problema. Ajá. Luego también desde la más temprana infancia participé de pastoral juvenil, de club de jóvenes. Yo creo que tenía algunos 8 años de edad cuando hubo una corriente prácticamente en mi comunidad, o a lo mejor también en la zona, el tema de la fundación de clubes y el tema de la pastoral juvenil, los clubes. Hay una experiencia muy hermosa que es la siembra de árboles frutales a la orilla del arroyo y a la orilla de la carretera. Todavía hay árboles frutales de eso, caimito, mamón, guanábana. Todavía hay árboles frutales de eso. Entonces luego en el seminario, decirle que fui mal estudiante siempre. Nunca se me quemó una materia, pero yo estaba más interesado en aprender que cumplir con las responsabilidades, que cumplir con las tareas a los profesores. Eso provocó para mí que fuera yo, disculpen la modestia, una referencia para otros que ganaban A en sus calificaciones. Me buscaban, ¿qué significa tal cosa? ¿Qué tú piensas de esto? Escríbeme algo ahí. Yo como cumplidor, muy poco, pero me ocupé de aprender. Me formé de una cultura general y pues de ahí viene también la fusión del interés por las ciencias, básicamente por la biología, a lo mejor por la influencia de una profesora mía en el bachillerato, Flor Guzmán, segundo año de bachillerato, y asimismo el interés por lo abstracto, el tema de la religiosidad desde niño, y luego el tema de la búsqueda de algo más, la búsqueda de sentido. En el bachillerato me topé con un libro del padre Mateo Andrés, sacerdote jesuita, doctor en psicología clínica, El hombre en busca de sentido. Y me leí varios libros ahí que fueron algunas asignaciones de los profesores de literatura y otros que fueron por interés mío. Sí, sí. Y ya en el seminario, ¿algún maestro que ejerciera particular influencia en usted? Ese primer contacto ya con la filosofía se produce en esos 2 años de bachillerato o posteriormente. Estuve en el seminario los 2 últimos años del bachillerato. Ahí la maestra Oritiana Serrata, de literatura, nos parece que ella tenía también cierta preferencia por la poesía y pues particularmente yo bebí mucha de esa parte. Manuel del Cabral, nos hablaba mucho de él, pude leer a Manuel del Cabral, dominicano, y a otros de la literatura universal. De hecho, desde el bachillerato, desde la escuela de básica había un maestro que me decía El Infante, por don Juan Manuel. Y estando en básica, pues él me motivó básicamente a leer El Conde Lucanor. Y en el bachillerato, pues aproveché bastante el tiempo, sobre todo en esos 2 últimos años. Entonces ya terminando el bachillerato, ingresa a la carrera de filosofía.
¿Por qué filosofía y no otra carrera, profesor? Bueno, antes de la filosofía hubo el año propedéutico, que es de rigor en el seminario. Es un año de rellenar algunas lagunas que se quedan en el bachillerato, básicamente en lectura, en ortografía, un poco cultura general y una introducción a lo que es el seminario, a lo que es la función del futuro sacerdote. Y ahí también sacaba mi espacio, me involucré mucho en el uso de la biblioteca. Ahí encontré un documento de Leo Licairac sobre la historia dominicana, muy interesante. Sí, sí. Después en filosofía, pues, hubo el padre Benavides, no recuerdo el nombre, Carlos Benavides, sacerdote jesuita, que escribía, que fue mi profesor de historia de la filosofía. Él escribía siempre para la revista del seminario que se llama Perspectiva. Yo creo que ya no está funcionando. Y varios artículos de él muy interesantes, por ejemplo, la escisión del ser, muy, muy interesante. El periplo de la hidra, otro artículo que también muy interesante de él. Son cosas que a lo largo de los años fueron provocando cierto interés. Y mi interés por lo social se mantenía ahí latente porque era parte de la misión, estaba también involucrado. Y hoy día creo que he dejado le he quitado tiempo a la lectura para convertirlo en acción social. Lamentablemente le he quitado tiempo a la lectura, pero también el pluriempleo y eso, y la necesidad de hacer algo, colaborar un poquito para la acción social. Y de sus estudios de filosofía, ¿qué filósofo, qué pensador, qué escuela dejó una huella importante en su formación como intelectual, como filósofo, como académico? El existencialismo. Creo que también es un tema de preferencia del maestro Eulogio. Claro, y de la profesora Lusitania. Sí, sí, sí. Pero sobre todo el existencialismo cristiano fue mi fuerte, fue mi preferencia. Tanto que mi tesis de filosofía tiene como base filosófica la ética del existencialismo cristiano. Desde ese ámbito hicimos una reflexión sobre la ingeniería genética, que en los años 90, 95, se sabía muy poco en República Dominicana sobre el tema de la genética. Y de hecho, llegaba muy poca información, de hecho estaba a nivel global prácticamente iniciando revoluciones importantes en el ámbito de la genética y de la bioética en sentido general. En ese momento estaba, por ejemplo, los experimentos de Ian Wilmut con la oveja Dolly. Le pusieron Dolly a la oveja porque tenía su ubre bastante grande y en honor a la actriz norteamericana Dolly Parton. Vaya. Sí, sí. Vaya ocurrencia, ¿no? Sí. Bueno, y entonces los estudios doctorales suyos hacen que varíe esa propensión a los estudios o esa inclinación hacia el existencialismo, ese interés, o lo afirman, le hacen variar, le permiten conocer otras escuelas, otros autores. ¿Sigue vivo esa pasión por el existencialismo? He seguido más o menos la misma línea. Paulo Freire es mi soporte a nivel de doctoral, y él es un humanista carta cabal y un revolucionario dentro de la educación, una educación transformadora de la realidad. Es decir, que el existencialismo de alguna manera está ahí, muy presente. Y a propósito de Freire y de la educación y del existencialismo, ¿cómo concibe usted, profesor, el rol de un profesor, de un maestro en el siglo XXI? Uf, tremendo. Tremenda pregunta.
Mire, yo pienso que el maestro, y utilizo la palabra maestro en vez de docente o de profesor, quizá por la influencia misma de Mateo Andrés, que tiene un libro sobre la identidad del maestro. El título de ese libro es una pregunta. Maestro, ¿sabes quién eres? Obviamente la visión del padre Mateo Andrés es que el maestro es una imagen de Jesús, el maestro por excelencia. Sin embargo, en mi línea existencialista, yo considero que el maestro, dentro y fuera del aula escolar y del entorno escolar, es un ente de transformación, es un referente de éxito personal y, repito, es un referente para sus discípulos de éxito personal en todos los sentidos, de progreso, de avance. Entiendo que el maestro debe ser aquella persona que está en formación permanente y que en su compromiso consigo mismo y con la comunidad mínimamente aporta ideas para la mejoría de la comunidad. Es la persona que posiblemente sea visto por los estudiantes como un superhéroe y que los estudiantes le perdonarán debilidades naturales que tenga, pero no le van a perdonar nunca al maestro que tenga doble moral. Los muchachos, los niños, a su superhéroe favorito no le permiten que tenga doble moral. Así considero al maestro. Y específicamente el maestro de filosofía. Uf. Pues el maestro de filosofía entiendo que debe asumir esto como un estilo de vida, no solamente como una forma de ganarse la vida. Sí. ¿Cómo visualiza usted una clase ideal de filosofía? Totalmente democrática. El aula escolar no solamente es un espacio de aprendizaje, la esencia es esa, pero también es un espacio de enseñanza. Y el profesor o profesora, sobre todo de filosofía, es guía del proceso. Y tiene la responsabilidad específica de corregir y de poner su punto de vista sobre la realidad natural y posiblemente sobre realidades ficticias. Sí. ¿Y cómo percibe usted la relación filosofía y ciudadanía? A propósito de la enseñanza democrática de la filosofía que usted ha postulado. Sí. Si hubiera la posibilidad de llevar estos conocimientos o algún pensamiento del profesor o profesora de filosofía a la comunidad, a la junta de vecinos, entonces hubiera un impacto. Ahí hubiera una real construcción de ciudadanía. Y ojalá la escuela de filosofía de nuestra universidad pudiera a lo mejor crear algún tipo de programa para motivar los círculos de estudios en las comunidades. E incluso crear tal vez algún mecanismo para recoger esas impresiones informales. A lo mejor yo estoy siendo muy ambicioso con esto, pero recoger algunas impresiones de conversaciones informales que se dan a profundidad sobre algunos temas en concreto. Sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema de la higiene, sobre el tema de la relación de Dios con la humanidad, sobre el tema de la economía, de la geopolítica, cualquier tema que se da en el ambiente universitario o a veces en el ambiente de la comunidad, el barrio, lo rural. Ojalá pudiera buscarse algún mecanismo para sintetizar, para capturar algunas impresiones de esas, que a veces son formidables. Generalmente se tiende a pensar, profesor, que Dios es el gran ausente de la filosofía, o viceversa. En suma, como que lo religioso y lo filosófico se excluyen. ¿Qué visión tiene usted al respecto?
Una vez escribí un artículo que creo que debe ser publicado en algún momento, se llama El debate bioético. Y ahí se refleja la diferencia histórica entre la fe y la ciencia, y entre la fe y la razón. Juan Pablo II, el Papa, escribió en los últimos años de su vida una encíclica llamada Fides et Ratio. Y ahí él expone que la fe y la razón son como las dos alas que llevan al hombre a su proceso de humanización. Entiendo que tienen puntos disidentes o mutuamente excluyentes, pero por lo general hay que buscar los puntos coincidentes, que son los más. Sí. ¿Usted cree que hay un lugar para Dios en la tradición filosófica de Occidente? Sí, creo que sí. En el existencialismo vemos tres tendencias. El agnóstico, por ejemplo, que no le importa si Dios existe o no existe. El ateo, y ahí usted hacía referencia un poco a Sartre con su concepción de que el ser humano es un ser arrojado al mundo, sobrevivan si pueden, y Dios como ausente. Ahí vemos a un señor llamado Feuerbach y su ofensa prácticamente a Dios, un grito: si Dios existe debe ser un barbarazo porque creó a la humanidad y la abandonó a su suerte, permitiendo el sufrimiento de gente inocente. pero sí, creo que en el existencialismo cristiano se refleja Marcel, por ejemplo, Kierkegaard, este deseo de que se abra un espacio a Dios, si es posible. Concepciones. Pero creo que la filosofía no tiene por qué excluir a Dios. De hecho, Sócrates, Platón, Aristóteles, sin ser religiosos en ningún momento, pues abrieron esta posibilidad, o tal vez la necesidad de concebir a Dios y pensar en un espacio para Dios. La gente en la calle, sin embargo, tiende a creer como que los filósofos como que son sembradores de ateísmo en el mundo. Y ya usted ha mencionado incluso a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que no eran propiamente religiosos, pero reservaron un lugar a Dios. Uh-huh. ¿Y qué decir si nos adentráramos en la Edad Media, por ejemplo, ¿verdad? Donde Dios es un tema recurrente y en donde, o época en la que hay grandes cabezas filosóficas de Occidente. Pero permítame hacerle un poco de anécdota. Una vez en un congreso de filosofía americano, yo me encontré con una filósofa dominicana, que por cierto también trabajó el tema del existencialismo, la profesora Rosalena Pérez, profesora de la UNAM, y yo le pregunté que si ella entendía con su conciencia de la historia de la filosofía, una persona muy culta, que Sartre sería uno de los filósofos como que permanecerían más allá de su siglo, y ella me dijo que sí. Y yo le pregunto al profesor Juan Manuel Acosta, ¿y usted cree que esos filósofos que usted ha mencionado, Marcel, Kierkegaard, permanecerán en el tiempo, que dentro de 1000 años se estarán leyendo tan actuales como lo sentimos hoy? Me parece que sí, que hay propuestas para mucho rato. Pienso que sí. El tema de la libertad, el tema de la pregunta por lo cotidiano,
esas preguntas de Kierkegaard, de Sartre, estas ocupaciones de Kierkegaard, por ejemplo, por los tipos de personalidad o cómo va una persona pasando de un estado estético donde la ocupación o la preocupación inicial es cómo me veo, cómo me perciben, cómo me autopercibo, la cultura del selfie actual, ¿verdad? El tránsito a un ser humano de valores, el ser humano ético, el ser humano pendiente de Dios, es otra de las propuestas de Kierkegaard, y el hombre que se asume como proyecto de sí mismo. Yo creo que tendremos esto para muchos siglos más. La autorreflexión y la pregunta por mi papel en el planeta Tierra, mi responsabilidad histórica individual. Pienso que todas las personas en algún momento se habrán preguntado o se preguntarán por el sentido de la vida y el papel histórico, para qué estoy en el mundo y cómo voy a ser feliz. Creo que sí, que se va a seguir hablando por mucho tiempo de Kierkegaard. Con relación a la propuesta que usted hacía hace un momentito sobre la concepción de Dios en la Edad Media, posiblemente era el estadio histórico que imponía a una sociedad teocéntrica como control social, como forma de manipulación de la gente, estrategia de poder. La obra El mundo de Sofía reconoce, sin embargo, a esos 1000 años aproximadamente de la Edad Media como la noche oscura de la humanidad, donde todo se retrasó. Se prohibieron los deportes, las artes, la democracia, no había necesidad de economía, porque todo lo que necesita hacer el ser humano es simplemente reconocer que Dios está ahí y que a través de la iglesia y del rey, pues decide lo que debe hacer cada persona. Pero afortunadamente eso pasó. Afortunadamente eso pasó. Nos perduran, por supuesto, grandes pensadores, San Agustín, Guillermo de Ockham, Santo Tomás de Aquino, que hicieron a su manera, una defensa de ese estilo de vida, pero también algo de crítica al propio sistema al cual pertenecían. Sí. A propósito de esa referencia a la democracia y a la afirmación suya de hace un momento de que la clase de filosofía debe ser democrática. ¿Qué cree usted? ¿Es democrática la democracia dominicana, profesor? Tremendo. ¿Es democrática la democracia? Ajá. Bueno, yo pienso que tenemos mucho de la democracia a la norteamericana. La democracia norteamericana. Pero aquí no tenemos un Pentágono que es bastante democrático. Pero tenemos tremenda influencia. Tremenda influencia. Por ejemplo, esta tendencia que ha acogido América Latina, pero estamos en Dominicana, que es el aprendizaje por competencias. Algunos críticos dicen que es un modelo muy industrializado. Que, por ejemplo, en matemáticas, si el objetivo de aprendizaje de la presente unidad es aprender tal y cual fórmula, pues no hay mucho tiempo, no hay mucho espacio para conversar en qué pudiera aplicarse esa fórmula. Simplemente apréndanse la fórmula. Y el tema de la posibilidad en ese momento de asumir temas transversales como medio ambiente, pues no hay el espacio. Y es un modelo obviamente de democracia o de modelo educativo impuesto. La tendencia, por ejemplo, al manejo de las referencias bibliográficas del modelo APA. Existen muchísimos modelos,
pero prácticamente estamos excomulgando a los otros y tratando con la punta del pie a otros modelos que son tan buenos como el APA. O sea, hay una suerte de coloniaje académico, Sí. Libremente aceptado. Le hacía alusión al Pentágono porque la democracia norteamericana tiene el equivalente a las cortes en las monarquías constitucionales. Es la institución encargada de darle continuidad al Estado. O sea, hay unas políticas que se trazan y que sigue, o sea, que continúa más allá de un periodo constitucional. ¿Le parece a usted que en la República Dominicana hay continuidad en el Estado, profesor? Uf. Yo creo que hay intentos, hay intentos. La linealidad en los propósitos nacionales a veces son difíciles de distinguir, pero hay intentos. Hay organismos descentralizados que tienen una misión, visión, filosofía, valores que perduran en el tiempo independientemente de quien gobierne. Y hay unas políticas de desarrollo nacional y unas estrategias de desarrollo que están ahí y que deben ser asumidas por quien gobierne en un momento determinado. Pero a veces en la práctica no se ve. A veces en la práctica no se ve. Está bonito ahí en el papel, pero a veces en la práctica no se ve. Y sin salirnos del plano nacional, yéndonos a nuestra área de trabajo, ¿qué usted cree, profe? ¿Se podría hablar con propiedad de un pensamiento filosófico dominicano, de una filosofía dominicana, o de un quehacer, o de un hacer filosófico dominicano? ¿Cómo usted lo vería? Hay mucho que hacer y afortunadamente hemos tenido y tenemos pensadores que han asumido la responsabilidad de pensar en la idea de lo dominicano. E incluso puedo decir que hay temas originales que no se han tratado o que se han tratado mínimamente en otros lados. Por ejemplo, el tema de la filosofía de lo virtual, el maestro Andrés Merejo. Sabemos que hay pensadores en la historia dominicana que también han sido grandes a nivel internacional. El caso, por ejemplo, de Pedro Enríquez Ureña, que es un multifacético. Pedro Francisco Bonó, que es uno de los grandes. Y actualmente tenemos también grandes aportes a la filosofía. Aquí mismo en nuestra escuela tenemos a profesores, maestros que han hecho grandes aportes y que están ocupándose del pensamiento y de aportar. Como una crítica a mí mismo y a mi escuela de filosofía, entiendo que debemos pensar más como escuela, sin que haya una camisa de fuerza, sin que se quite la libertad y la heterogeneidad temática y de línea, pero sí, los profesores deberíamos hacer un poquito más de escuela, el concepto propiamente de escuela. ¿Cómo podríamos lograrlo? Bueno, hay un tema pendiente que es el tema de pensar en unificar el método de investigación, o al menos el protocolo de investigación de la universidad. Yo creo que es una tarea de nuestra escuela. Bueno, qué bonita manera de cerrar esta conversación, que como toda conversación filosófica es una conversación transitoria y que debe continuar más adelante. Como de costumbre en estos diálogos, profesor, yo le voy a mencionar algunas expresiones para que usted me diga así como un fulgurazo qué evocan en usted. Empecemos por el final. Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debe ser y asumirse como vértice para el desarrollo del pensamiento
y una crítica a la cultura y a la identidad dominicana. Centro Universitario Regional de Santiago y Centro Universitario Regional del Noreste. Vértices de desarrollo de las regiones. Estar ahí de codo a codo con las ideas desarrollistas, con la crítica, con la autocrítica. Repito, vértices deben asumirse, sentirse, abordarse, definirse como vértices para el desarrollo de la región. Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me siento en mi casa. Me siento en mi casa. Me siento como en una cuna bien cómoda en la facultad. Puesto Grande. Uf. Yo quiero volver a vivir en la comunidad al menos los fines de semana. Puesto Grande es la sección municipal. Hay un paraje llamado Moquita. Ese es mi lugarcito. La República Dominicana, presente y por venir. Yo creo que hemos logrado bastante. Hemos logrado bastante. Llegué a Santo Domingo, a la ciudad capital, en el año 93. Creo que la Torre del Sol era el edificio más alto y el Huacalito. Pero 20 y pico de años después, casi 30 años después, ha dado un cambio tremendo. Es decir, que hemos logrado mucho y podemos ser referente de éxito para el globo, como lo somos para algunos temas, en el deporte, en ciertas áreas del arte, lo somos. Muchísimas gracias, profesor Juan Manuel Acosta. Es tradición que estos diálogos los cierre el profesor Eulogio Silvestri, nuestro director e ideólogo de estos encuentros con los académicos de nuestra escuela. Profesor Silvestri. Muchas gracias. Bien, en nombre de la Escuela de Filosofía y en el mío propio, ¿verdad? Queremos agradecerle al profesor Juan Manuel Acosta, gran amigo de Víctor Burgos. Sí, claro. Sí, claro. Veo que la historia de todos nuestros académicos tiene un origen casi común, ¿verdad que sí? De venir luchando desde abajo. Sí. O sea que somos un todoterreno. Desde abajo, pero la calidad realmente se aprecia en lo que dicen y en lo que hacen. Me llamó la atención que usted mencionara que no era un estudiante común, que se preocupaba más por aprender que por sacar buena nota. Sí. Entonces me llamó la atención porque precisamente yo creo que cometí de eso, que lo que parecía un error, ¿verdad que sí? Exacto. Preocuparme más por aprender, por leer, cosas que no tenían que ver ni siquiera con el curso que estábamos haciendo. Y a veces perderme ahí en esa lectura y no en preparar los cuestionarios y las cosas que necesitábamos para pasar la asignatura. Recuerdo que Dustin, que está por ahí, una vez en una asignatura de historia, la profesora se le ha ocurrido de que nosotros le ayudáramos por una exposición que hicimos, ya le llamó la atención. Entonces nosotros nos ocupamos ese semestre entero de dar la clase siempre, pero no sabíamos que ella nos iba a pedir los cuestionarios. Se supone que si te está ayudando el profesor, claro, que sí, de alguna manera domina los contenidos. Pues mañana hay que traerlo cuestionarios. Madre mía. La verdad, eso está buenísimo. No, por más que quisimos trabajar, dije ayer en la casa de Dustin, ya nos dimos cuenta de que no íbamos no era a pasar, posible, porque no estaban todos los libros. Okay. Tuvimos que venir a amanecer a la biblioteca, que antes se amanecía. Sí. Antes se amanecía. Y ahí entonces llegó un momento ya como a las 3 y pico, 4, y le digo, oye, ya con lo que yo sé saco un 90, le dije yo a Dustin, me voy a dormir un poco. Dustin no. No. Le he reconocido a Dustin que Dustin no se conforma nunca con novelas. Dije que amaneció pito a pito. Y fue así a esa mañana. No,
Y cuando todavía aquí en la Plaza 24 de Abril, que estábamos esperando la hora, que era las 9, todavía seguía leyendo. Yo no pude de guión. Y así mismo ocurrió, él sacó la mejor nota y yo saqué un 95, 90. Qué bueno está eso. Comprometerle, profesor, ¿no? Esto no es solamente una entrevista, sino que para comprometernos, para que nos entregue ese artículo del que habló, ¿verdad, profesor? ese compromiso para ahora, para la Balta de Tercero, de la revista de la escuela. Revíselo, de todo modo lo van a revisar otros, revíselo, si hay algunas cosas se le va a devolver para que lo, pero está comprometido a entregárnoslo. Perfecto. Para este número, pero para los otros números también manténganos un artículo, porque así es que nos vamos a desarrollar, fortaleciendo los órganos de expresión de la Escuela de Filosofía. Y el otro asunto es, que ya lo habíamos hablado de alguna manera, es comprometernos, y de hecho ya usted lo dijo que está comprometido, con que mantengamos permanentemente actividades que ponga la filosofía de cara al público, de cara al pueblo, allá en el centro de Moca. Es importante que lo hagamos, porque si no se le da ese carácter a los centros, eso termina siendo un liceo, ¿te entiendes? Entonces vamos a llevar como recursos que tenemos allá, que son buenos, que está usted, pero si hay que llevar de aquí, llevar de Santiago, de todos los sitios, cuestión de que esa actividad se mantenga todos los semestres. De modo que yo tengo buena referencia por los muchachos que recibimos en Santiago, muchos muchachos que estudian medicina, yo le he dado clases, son gente muy disciplinada, muy buena, así que Moca merece un centro al más alto nivel, por la calidad de los muchachos que tenemos allá. El otro compromiso es para que se integre a los trabajos del sexto Congreso Dominicano de Filosofía. En esta ocasión queremos un poco dedicarlo a la filosofía en español, lo que hemos pensado de filosofía en español. Eso incluiría filosofía en español propiamente, donde quiera que se hable español, pero Latinoamérica y República Dominicana también. O sea, un poco buscando la identidad de lo que somos y para que no nos perdamos en ese mundo. Que se integre a los trabajos, pero también como expositor. O sea, que todos esos compromisos están hechos. No vamos a decirle que se acepta o no, sino que es un compromiso que se no hay problema, no hay problema. Acepto el reto, con mucho gusto. Qué bueno, qué bueno. Agradecerle al profesor Alejandro Alvelo, nuestro profesor, que sin él esa entrevista no sería lo mismo. El profesor es una estrella preguntando y opinando, no, profesor, diciendo su idea. Ya usted tiene un público, está haciendo un público también, el profesor está haciendo un público. Pues muchas gracias, profesor. Bueno, encantado, encantado.